Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Buscar la voluntad de Dios, pero de manera correcta. Puedes pensar que estás en un callejón sin salida en tu vida, o sea, que vas avanzando y llegas a un punto donde no sabes qué hacer. Y allí necesitas la voluntad de Dios. Pero a veces tu mente se cierra pensando, no va a ser posible. Nunca voy a salir de la deuda. Nunca me voy a casar. Nunca voy a poder tener un hijo. Nunca me voy a sanar. Nunca voy a superar la crisis financiera. Nunca voy a salir de una crisis espiritual. Mi sueño nunca se hará realidad. O te preguntas, ¿será que alguna vez va a funcionar? Y sientes como que la voluntad de Dios es un muro para ti, que no entiendes, que no comprendes y se convierte en casi que una pesadilla el pensar en la voluntad de Dios hacia el futuro. En ese momento te puedes sentir en una oscuridad terrible, puedes sentirte derrotado y las cosas pueden parecer realmente un misterio. Quizá luego vas a la eternidad y te das cuenta que la voluntad de Dios siempre fue agradable y perfecta y buena para ti. Que la voluntad de Dios siempre estuvo al frente tuyo, solo que tú nunca caminaste hacia ella y que nunca avanzaste realmente hacia donde Dios quería que tú avanzaras, pero que no tenía nada que ver con el plan de Dios, que Dios lo hubiera puesto así como en una loma o un camino escabroso, no. Tenía que ver con la actitud que pudiste tener frente al descubrir o no la voluntad de Dios. En ese sentido, en ese orden de ideas, los seres humanos cometemos 3 errores frente a la voluntad de Dios que a veces nos hacen perder momentos y eventos muy especiales y fundamentales en lo que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. El primero de ellos, cuando nos volvemos personas fatalistas. El fatalismo tiene que ver con la idea de que todo está fuera de nuestro control, que no podemos nada, que todo está mal, que todo está perdido y que tal vez Dios no quiere ayudarnos y que tal vez Dios no quiere sacarnos adelante, que no tenemos el poder para hacer absolutamente nada y que simplemente nos tocó ese tipo de vida y ya no hay nada que hacer. Y entonces nos doblegamos, nos condenamos a nosotros mismos y decimos, aquí ya no hay nada que hacer, me tocó esta vida de pobreza, me tocó esta vida de miseria, me tocó esta vida de enfermedad, me tocó esta vida de desengaño, me tocó esta vida de dolor y simplemente me amargo y camino toda la vida justificándolo y volviéndome una persona fatalista y llevándome a la autocompasión. Y termino luego culpando a Dios por todas las cosas, lo que me pasan, digo que es que Dios no me ama, estoy esperando porque el fatalismo me lleva a la pasividad y es esperar que todo Dios lo haga por mí. Entonces estoy esperando que Dios me conceda un mejor trabajo, estoy esperando, no sé, un golpe de bendición, para no decir de suerte, a ver si mi situación económica cambia, estoy esperando que un día me tropiece con el príncipe o la princesa en mi vida para poderme casar, estoy esperando que algún día Dios haga el milagro, pero no estoy haciendo nada porque yo ya me conformé, porque ya mi mentalidad es una mentalidad fatalista. Y Dios te dice, te di cerebro, te di manos, te di pies, te di relaciones, te di oportunidades para que salgas y luches y encuentres la voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. Pero el fatalismo hace que veamos todo como que no hay opción de nada. Entonces tengo que resignarme, inclusive pensar que ese estilo de vida es lo que le agrada a Dios. El segundo error es la frustración. La frustración se da cuando queremos saberlo todo de una sola vez. Quiero sentarme en la mañana, abrir la Biblia y en 30 minutos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Obvio, eso no va a suceder nunca. Quiero irme a un retiro espiritual de fin de semana y quiero concentrarme en ese lugar y regresar de ese lugar sabiendo absolutamente todo el proyecto de Dios para mi vida. Y eso no pasa. Entonces regresas del retiro a la frustración, a decir, fui a ese retiro, invertí tiempo, invertí dinero, expectativa y no pasó absolutamente nada, me encuentro igual. Entonces la frustración tiene que ver con eso y es creer que la voluntad de Dios es algo que tú no vas a poder encontrar nunca, o que la voluntad de Dios es un proyecto fallido para ti.
que finalmente fallaste, que intentaste, pero no se pudo. Y entonces viene ese sentimiento de frustración terrible. Y entonces empezamos a decir, yo pensaba que Dios me había hablado sobre esto y resulta que ahora no. Entonces, no sé si has escuchado esa historia de la persona que dice, yo creía que este negocio me lo había dado el Señor, pero ahora descubro que no. Yo pensaba que este viaje era un proyecto de Dios, pero ahora descubro que no. Porque simplemente como no descubriste todo el mapa completo, te lanzaste sin saberlo y ahí se echó a perder absolutamente todo. Entonces, esa frustración viene cuando tienes las expectativas por delante, cuando estás esperando algo y eso que esperas no llega. Entonces te frustras, como cuando te envían un regalo y tú te metes en la cabeza la idea de algo, destapas el regalo y no era lo que tú esperabas y te frustras, dices, no, eso no era lo que yo esperaba. Y entonces la voluntad de Dios se convierte como en ese regalo desechado, como en ese regalo que no era lo que esperabas y te frustras simplemente. Necesitamos confiar en Dios y saber que la voluntad de Dios se va descubriendo en la medida que se va formando el carácter. Dios no te va a entregar nunca el mapa completo porque te echarías a perder. Dios te va entregando partes en la medida en que tú vayas evolucionando, creciendo y madurando. Dios necesita trabajar primero en tu carácter para luego entregarte su plan. Nunca te va a entregar el plan sin haber trabajado en tu carácter. Entonces, lo que evita la frustración es que bajen las expectativas y que sepas que en una sola oración Dios no te va a revelar todo, que en un solo texto bíblico Dios no te va a mostrar todo el camino, sino que en la medida que te vas relacionando con Él y vas formando tu carácter, Dios te va mostrando también su voluntad. Y el tercer error que cometemos cuando estamos en esa búsqueda de la voluntad de Dios es el miedo, llenarnos de miedo. ¿Qué hay detrás del temor a la voluntad de Dios? Parálisis, nos quedamos paralizados. Llega la duda y la duda echa a perderlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿y qué tal que la voluntad de Dios no sea lo que a mí me agrada? ¿Qué tal que la voluntad de Dios sea que yo me quede soltero y resulta que yo quiero casarme? ¿Qué tal que la voluntad de Dios sea que yo, no sé, me vaya a hacer misiones y resulta que yo no quiero dejar a mi familia? Déjame decirte que Dios no es ese tipo de Dios que te impone cosas. Dios sabe quién eres tú y Él te dio una forma, te dio una personalidad y un carácter conforme al propósito y al plan y a la tarea que Dios te encomendó. Pero nos dejamos llenar de temor hacia la voluntad de Dios. Entonces la gente dice, no me comprometo mucho con Dios porque qué tal que, y empieza a experimentar unos temores extraños. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. Siempre que estamos dudando o tenemos temor de la voluntad de Dios, es porque estamos dudando del Dios amoroso, del amor de Dios. Es porque no nos sentimos realmente amados por Dios y por eso no podemos confiar en Él y menos obedecerle. El Salmo 37 versículo 23 y 24 dice, el Señor dirige los pasos de los justos, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¿Te das cuenta la manera como Dios conduce a una persona hacia su voluntad? Es posible que la persona tropiece, pero esa persona debe confiar de la amorosa bondad del Señor que le extiende la mano y que le sostiene para levantarlo nuevamente a pesar de haber caído. No debes tener temor del plan de Dios. El plan de Dios para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Debes simplemente confiar en su amor. Dios te ama tanto que no te hará pasar por un camino que tú no puedas pasar, que no te establecerá un estilo de vida que no lo vayas a disfrutar. Dios es un Dios de amor y en eso tienes que fundamentarte. Mira esto para terminar. La voluntad de Dios es una expresión de su amor. La voluntad de Dios no es una expresión de su ira y de su rabia, no. La voluntad de Dios es una expresión de amor. Por eso cuando Dios encamina tu vida hacia algo, eso está matizado por su gran amor y por su gran bondad. Aun cuando no comprendas lo que Dios está haciendo, debes tener paciencia y confiar en el amor y la bondad de Dios y que lo que Dios está haciendo es lo mejor para tu vida. Simplemente dejas que Dios te guíe y simplemente la voluntad de Dios puede ver
puede llevarte en un camino de amor. No vas a ver seguramente desde el principio al final porque no tenemos esa capacidad, pero poco a poco lo irás vislumbrando e irás viendo cómo Dios te va llevando hacia aquello que siempre anhelaste y aquello que por lo cual palpita tu corazón. Ese camino a veces puede tener algunas sendas dolorosas, puede tener demoras, puede tener dificultades y problemas, pero en todo ello está revelado el amor de Dios forjando tu carácter, porque si no tienes carácter no puedes encontrar la voluntad y el propósito de Dios. Por eso el desafío de hoy es: confía en Dios y evita estos 3 errores. ¿Te acuerdas cuáles son? El primero es ser fatalista, el segundo es frustrarte o el tercero es llenarte de temor. Ninguno de los 3. Camina confiado en el amor y la misericordia de Dios y Él te va mostrando el camino y va formando tu carácter y vas descubriendo su voluntad. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.